primer sistema de inteligencia artificial en salud del mundo, en transformarse en política pública de un país, a cargo de José Tomás Arenas. José Tomás Arenas es ingeniero civil eléctrico e ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, emprendedor especialista en desarrollo y comercialización de innovaciones tecnológicas basadas en software, analytics, procesamiento de imágenes, data mining e inteligencia artificial en el área de la salud. Cofundador y CEO de Telediagnósticos, desde la fase idea hasta su prospección internacional con tecnologías disruptivas enfocadas en impactar sistemas de salud y sus pacientes. Sí, sí. Gracias. Sí. Gracias. Hola, buenas noches. Eh, Gracias por la invitación y gracias por la asistencia también. Complicado estar a esta hora, un jueves en la noche, así que espero contarles algo que les pueda servir y, y que tomen algo de eso y reflejen quizás en lo que ustedes proyectan algo de la experiencia que tenemos nosotros. Bueno, como se dijo, lo que les voy a mostrar es cuál es la experiencia de implementar este sistema de inteligencia artificial que se llama DART y llevarlo a ser una política pública, en este caso en Chile. Y más allá de eso, cómo a través de la tecnología y a través de la multidisciplinariedad y del enfoque se pueden llevar estas herramientas y estos conocimientos a impactar las vidas de cientos de miles de personas. Entonces, hace varios años, de hecho, cuando yo todavía estaba en la universidad, o sea, hace muchos años, vimos que estaban todas estas problemáticas, todos estos desafíos en la salud, en el sector de la salud, y que bueno, de hecho, lamentablemente todavía se ve que preocupa mucho el tema de los pacientes crónicos, específicamente de la diabetes, de los marcadores clínicos, de la salud de poblaciones. Son cosas que todavía los sistemas de salud públicos y privados luchan constantemente para poder resolver y muchas veces sin tener muchas alternativas. Y por otro lado, muy separado, están todas estas tendencias, estas tecnologías, estas herramientas que están, por decirlo de alguna manera, bien de moda, como lo es la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, el procesamiento en la nube. Y la realidad es que estos dos mundos, estas dos veredas, están muy separados, hay una brecha muy grande. O sea, la salud es uno de los sectores menos digitalizados que hay, a pesar que es un sector crítico. O sea, el impacto que puede tener un problema o un beneficio en salud es muy grande comparado con otros sectores. Sin embargo, estamos hablando de dos cosas que parecen venir de mundos diferentes. Entonces, esa fue una de las motivaciones, hace, como les digo, varios años, que nosotros tuvimos para plantearnos qué podríamos hacer aquí. Y bueno, yo soy ingeniero, vengo un poco del mundo de la tecnología, y ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto, qué tiene que ver la salud, esto quizá un poco más, sí, pero ¿dónde se podría pensar en juntar eso? Y la verdad, contando un poquito de contexto respecto a eso, no tengo ningún background, o no tenía hasta ese momento ningún background en salud, en nada que tuviera que ver con eso. Tampoco tengo un pariente que haya tenido alguna complicación de salud que me motivó a hacer esto. Sin embargo, hoy día, y junto a un equipo, nos dedicamos a tiempo completo a esto. Y tiene que ver un poco con esto, con observar realidades y tratar de ir un poco más allá. Entonces, eso es lo que vimos, y en particular pensando en cosas de impacto. Entonces,
nos encontramos con un problema muy grande, que es una epidemia hoy, una epidemia global además, que es la diabetes, que afecta a más de 425 millones de personas en el mundo y que entre muchas otras cosas, este casi 10% de la población y creciente puede terminar viendo el mundo así, sin siquiera darse cuenta de lo que le está pasando. Y eso es porque la ceguera por diabetes, una enfermedad que se llama retinopatía diabética, es la principal causa de pérdida de visión y ceguera en la población en edad productiva del mundo. Y además es la causa de ceguera en general que crece más rápido en el mundo, aun cuando es una enfermedad totalmente prevenible. Pero la única manera de prevenir esta enfermedad es haciendo un examen a toda la población diabética todos los años para saber si es que tiene presencia o no de esta enfermedad. Entonces ahí es donde se da el problema, porque se produce una brecha que es imposible de cerrar en el acceso oportuno al diagnóstico. O sea, tenemos cientos de millones de personas que una vez al año, todos los años, se tienen que hacer un examen y eso no se puede hacer porque las capacidades de los sistemas de salud, los especialistas, son escasos. Y esa población, o sea, la demanda es muy alta y creciente. Entonces, por eso que se da este problema tan grande. Y la verdad es que no hay soluciones tradicionales para poder resolverlo. De hecho, este examen se puede hacer de manera digital, pero ni siquiera la telemedicina es suficiente para resolverlo, porque está en la mecánica de depender del uno a uno. O sea, para cada examen se necesita un especialista. Entonces, no es suficiente. Y en ese contexto, en donde los sistemas de salud, como les decía, tienen capacidades limitadas ante la creciente población, los sistemas de salud en problemas como este y otros están colapsados. Entonces, por eso, ante la falta de la posibilidad de soluciones tradicionales, pensamos un poco afuera de la caja y diseñamos esto que se llama DART y que es un sistema basado en inteligencia artificial para poder detectar automáticamente signos de retinopatía diabética en imágenes digitales. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo funciona? Les voy a contar un poco cómo es el proceso rápidamente. Les decía que este examen se puede tomar de manera digital. O sea, el paciente llega al punto de atención, que generalmente está en la atención primaria. Eso significa no en los hospitales o en los lugares de mayor complejidad donde se hacen cirugías o llegan los pacientes muy enfermos, sino en los centros que están más cerca de la población, donde se hace la salud familiar, por ejemplo. Y ahí una persona, que es generalmente un técnico, y no un médico, ni menos un oftalmólogo, toma ese examen de manera digital con una cámara especial, y eso quiere decir que toma fotografías del fondo de ojo, de la retina, y esas fotografías quedan registradas en un computador. Hasta ahí no hay, entre comillas, ninguna novedad. O sea, eso es algo que se hace y de hecho no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros. ¿Dónde está la innovación? Esos exámenes se suben a una plataforma web, y ahí ya hay una diferencia con modelos tradicionales, porque es una plataforma que está en la nube, lo que quiere decir que es una página web, no se necesita instalar nada. Y una vez que se sube a esta plataforma, los exámenes son procesados por un motor de inteligencia artificial que discrimina y detecta los patrones para determinar automáticamente, sin que aún intervenga ninguna otra persona que la que tomó el examen, si es que cada caso tiene o no presencia de la enfermedad. Y esto lo hace un modelo, como dije, de inteligencia artificial, con una mezcla de modelos matemáticos que usa procesamiento de imágenes para básicamente emular la decisión de un especialista a través de un sistema que está entrenado con conocimiento anterior para poder tomar esa decisión en casos nuevos. Entonces, ¿de qué sirve esto? O sea, ¿de qué sirve que tengamos esta discriminación automática? Que si bien la cantidad de exámenes que se tiene que tomar todos los años es muy grande, solamente de un 20 a un 30% de esos exámenes o de esos pacientes realmente van a tener presencia de la enfermedad y por lo tanto van a requerir un tratamiento. Entonces, en otras palabras, lo que hace esto, que es un sistema de tamizaje, entonces, tamizaje significa cuando tú en salud o en medicina quieres separar poblaciones que tienen la probabilidad de estar enfermas de las que no, que es sutilmente distinto al diagnóstico. Y este sistema de tamizaje, en otras palabras, lo que logra hacer es un filtro, o sea, sacar a toda la gente que no requiere de atención. Y ese es el problema
o apunta a resolver el problema más grande aquí, que es la falta de capacidad, la falta de cobertura del examen. Porque si tú sacas un 80%, liberas capacidades para ver a personas que sí requerían ser vistas. Entonces, al sacar aquí automáticamente a la mayor parte de la gente, esa gente simplemente, sin que la vea nadie más, se le dice, vuelva el próximo año. Ahora, ¿qué pasa con los casos que sí están alterados? Aquí tampoco lo que hacemos es enviarlos a un especialista, a una cita, que sigue siendo la parte del proceso más costosa y difícil, sino que hay una segunda capa de tamizaje donde el oftalmólogo ahora sí ve al paciente, pero a través de la misma plataforma. Entonces, a través de una interfaz, recibe solo los casos alterados, pero observa qué tan alterados están, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque un caso alterado en esta enfermedad, como en muchas otras, puede estar o levemente alterado o severamente alterado. Y según eso, la conducta sugerida va a ser muy distinta. Entonces, esa decisión se toma aquí y se optimiza aún más el proceso. Porque si ya sacamos, digamos, un 70% de los casos, aquí se puede sacar hasta un 25% más de la parte, como decía, más compleja, que es la visita. Ahora, para esos casos, sí, digamos, se hace la referencia para que haya una visita, haya una cirugía o el tratamiento que corresponda. Entonces, eso cierra un poco el ciclo con varios pasos de optimización a través de la tecnología y del diseño de procesos para que finalmente se pueda otorgar mayor capacidad a los sistemas de salud en términos de hacer eficiente el uso de recursos cuando los recursos son escasos, como se da mucho en salud y también en otros sectores. Entonces, como contexto, probablemente tal como yo estaba, digamos, cuando empezamos a hablar de esto con mi equipo, no hay mucho conocimiento de qué es una retina. Bueno, estas dos fotografías son fotografías de fondo de ojo, son fotografías de retina, que es la parte, digamos, que está por dentro del ojo, pero atrás. Y entonces la foto se toma a través de la pupila para ver qué es lo que hay en la parte de atrás. Y la imagen de la izquierda es una retina normal, también para ir entendiendo qué es lo que el especialista o el sistema automático va a encontrar donde no tiene que decir que hay una alteración. O sea, tiene distintos elementos que siempre van a estar. Y la imagen de la derecha es un ejemplo bastante avanzado de cuáles son los patrones de alteración que se tienen que encontrar. Entonces, estos son otros ejemplos de cómo funciona el sistema internamente. Entonces, arriba tenemos 4 casos distintos y abajo está cada uno de los mismos casos, pero tiene superpuesto un mapa de probabilidades, un mapa de calor, de cómo funciona el sistema internamente para determinar si es que hay ciertas probabilidades en ciertas áreas y por lo tanto hay alguna probabilidad de que el examen total esté alterado y por lo tanto se tome la decisión de derivarlo. Y hoy día estamos hablando de un impacto al menos por 4, porque hemos logrado reducir el costo, hemos logrado aumentar la cobertura, que es el factor más crítico del examen, o sea, la cantidad de gente que efectivamente se hace el examen todos los años, al doble, reduciendo al mismo tiempo los costos directos de hacer el examen a la mitad. Y aquí también es importante entender que muchas veces en el corto plazo uno dice, bueno, esto es más caro, más barato, sí, quizás es la mitad de caro, pero en realidad el impacto está en el ahorro indirecto de llegar antes, o sea, de hacer una acción preventiva en vez de correctiva. ¿Por qué? Porque si se hace este examen con la nueva capacidad que se cuenta ahora tecnológica, que básicamente es una capacidad infinita respecto a la que había antes, muy limitada, se puede prevenir. Y eso significa que este examen podría ser más caro que el examen tradicional, pero como tiene capacidad infinita, el impacto está en que si tú llegas antes al paciente, entonces te vas a ahorrar en que el paciente llegue tarde y tengas que hacerle más exámenes, tengas que hacerle tratamientos que además son paliativos, es decir, que frenan el avance pero no corrigen. Y finalmente, que es el peor caso, cuando ya hay pérdida de visión o ceguera y por lo tanto se cuenta con un paciente que tiene discapacidad visual, donde recordemos, como veíamos al principio, afecta principalmente a la población en edad productiva, o sea, son gente de, digamos, 45, 50 años que tienen un grupo familiar que soportar
y que pierden la capacidad de trabajar. Entonces, eso es un poco la visión que hay que tener respecto al impacto indirecto. En base a toda esta propuesta, el año pasado el Ministerio de Salud de Chile adoptó esta tecnología, como les contaba, o como estaba en el título, como un estándar nacional. Eso quiere decir que lo implementaron en toda la red pública. Hoy día están más de 130 centros de atención y en el primer año se beneficiaron más de 140.000 personas. Y hoy día, en un año y medio aproximadamente, hemos beneficiado a más de 250.000 personas solo en Chile. Entonces, eso habla un poco del alcance, de la escalabilidad que tiene este tipo de sistemas diseñados siempre desde la mirada de ser escalables, o sea, de que los costos no crezcan en la misma proporción en que crecen los ingresos, el impacto. En otra perspectiva, hoy día estamos llegando a más de 1.000 pacientes al día en todas las regiones del país. Y esto lo hemos logrado con un equipo, como les contaba, multidisciplinario, que es de alta calidad, pero que no es necesariamente tan numeroso. Entonces es una estructura liviana que permite por temas de diseño escalar rápido y de hecho no crecimos en equipo cuando pasamos de estar en 30 puntos de atención a estar en 130. Pero aquí la multidisciplinaridad es un factor clave, desde la salud, desde la medicina, desde la ingeniería, desde el diseño de producto y de negocio. Entonces la visión que tenemos es pasar del método tradicional, que es la cita, lo presencial. Habitualmente se habla de la telemedicina, de la digitalización, pero en realidad eso hemos visto que no es suficiente y más aún, si bien es necesario como una base, creemos que sí están las condiciones tecnológicas, culturales, para poder dar el salto hacia la automatización en este sentido, o sea, el uso de inteligencia artificial y analítica para apoyar los procesos diagnósticos y de tomas de decisiones en salud en general. Entonces, cuando estábamos llegando a este hito, nos hicimos la pregunta de cómo podíamos empaquetar este conocimiento, esta tecnología que nosotros desarrollamos, para poder impactar aún más. Bueno, y hay dos formas. Una es escalando esta misma solución geográficamente, que es un poco lo que estamos haciendo a través de la región principalmente, pero también hacia otras decisiones, hacia otras enfermedades. Y ahí un poco abstrayéndonos, y quizás donde ustedes pueden ver más fit en distintas áreas que ustedes pueden estar pensando, es que las fotografías, como una fotografía de fondo de ojo, finalmente es información. O sea, las fotografías son matrices superpuestas donde cada elemento de la matriz es un número y ese número es información o un dato tal como lo es un registro clínico electrónico, una radiografía, un historial de comportamiento de un paciente o de un asegurado. Y esa información tiene que ser capaz de ser abstraída para poder pasar de información a conocimiento, para procesar esa información, para emular decisiones, para encontrar conocimiento del que no estábamos conscientes. Y con esto logramos empaquetar, como les digo, este proceso y llegamos a una segunda solución en paralelo, que es una solución de soporte al diagnóstico de enfermedades respiratorias en radiografías de tórax y más aún a una solución que le llamamos Analytics, que es el uso de datos en general, no solamente exámenes, para poder tomar mejores decisiones en salud. Y aquí estamos viendo usos en salud de poblaciones, recomendaciones en pacientes crónicos, modelos de detección de fraude en aseguradoras en salud y una serie de casos que hemos ido co-construyendo con distintas instituciones. Y en el fondo, lo que estamos buscando ahora, y un poco lo que quiero transmitirles, es cómo desde Latinoamérica sí es posible generar tecnología de punta y buscar escalarla, ya sea dentro de la región o en otros lugares, a través de equipos multidisciplinarios y con el enfoque, que es lo que a nosotros, digamos, nos hace levantarnos todos los días, en el impacto, en este caso el impacto social, el impacto en la salud de cientos de miles o de millones de personas. Y ese creemos que es un uso, de cierta manera, necesario de la tecnología y de los avances, porque no podemos dejar que siga sectores prioritarios como es la salud u otros, siendo tan desdigitalizados o poco digitalizados y alejados de estas tecnologías. Y eso es lo que nosotros estamos empujando y esperamos que más gente se sume a esta causa y que se pueda inspirar
a gente que está en la tecnología, que está en los negocios, para poder empujar este tipo de iniciativas. Así que muchas gracias y ahí están mis datos por si alguien tiene alguna pregunta.